Yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos con el economista e investigador histórico Bismarck Cuéllar, además vicepresidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Este programa lo estamos dedicando a Santa Cruz y estamos hablando de Santa Cruz. ¿Qué es el 24 de septiembre, Bismarck? El 24 de septiembre. Yo creo que es la explosión del deseo de toda una clase social. Hablábamos antes de la colonia, donde se crean 6 clases sociales. Tenías el español, tenías venido del continente, tenías el criollo, que era el hijo entre españoles, nacido acá en América. Tenías el mestizo, que era español con alguna nativa o nativo. Tenías el indígena, tenías el mulato, que era mezcla del blanco con el negro, y tenías el esclavo negro. O sea, son 6 niveles sociales que había. ¿Y cómo se llamaba la mezcla entre el nativo y el afro? En realidad vendría a ser un mestizo, o sea, más que todo mulato. Ya se le decía mulato. Entonces, esas 6 clases sociales, a pesar de que la ley de Indias decía que cualquier español, hijo de españoles, nacido en el continente americano, tenía los mismos derechos que un nacido en el continente europeo, eso no se cumplía en la práctica. Acá los gobernadores, virreyes, presidentes de audiencia venían de España directamente. Y el criollo, el hijo de español, nacido en América, no tenía ese privilegio de ostentar o de alcanzar un alto cargo en la administración colonial. Siempre estaba de segundón. Entonces, si estamos hablando desde 1592 hasta 1809, más de 300 años, imagínate la cantidad de generaciones de criollos que han nacido y que no tenían opción a nada. De criollos y además de hijos entre españoles y nativos. Y nativos, que ya estamos hablando del mestizo. Entonces, esas 2 clases que están cercanas. Primero iban los españoles, criollos, mestizos. Sí, ese era el orden. En ese orden, ¿no? Entonces, ya había mucha población disconforme, porque no le daban opción a un cargo mejor. A eso se suma el mismo desgaste del poder. Son 300 años. Entonces, el poder desgasta, entonces la gente está sufriendo, ahí viene la esclavitud, el nativo era esclavizado en la zona del occidente, faltó mano de obra, tuvieron que importar del África. ¿Y acá también se esclavizaba nativo? No, acá no había el proceso, no se dio el proceso de esclavitud, acá se hizo un proceso de colonia, de colonización. En ese tiempo ya se conocía el mutum. Sí, él lo registra en su diario y lo tengo en este libro ahí registradito. Cada que le pregunto, cada que le hablo, usted me dice, necesita este libro. Es que todo está acá. ¿Ya? Entonces, si se hubiese explotado mutum en el 1543, se hubiese necesitado mano de obra. ¿De dónde iba a sacar el español? De los nativos del entorno. Y nos iba a esclavizar. Entonces, por suerte, no se descubrió. No se descubrió. Si hubiesen descubierto las minas de oro de Don Mario y Paitití, que están a 50 kilómetros de donde se fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la primera. La vieja. La vieja, hubiese sucedido también el proceso de esclavitud. Solo entonces, que estaba muy escondido. Claro, como no se descubrió todo eso, aquí hubo un proceso inverso. Se explotó la tierra, se hizo industria, sembradíos, agropecuaria, donde el nativo era encomendado, pero tenía unas ciertas normas. Había lo que podríamos llamar un código social, ¿ya? Que fue hecho por Francisco de Alfaro, donde se le daba 4 días de trabajo al nativo, al servicio de su encomendero o patrón, y el nativo tenía derecho a 2 días para labrar su propia tierra, y el patrón tenía la obligación de prestarle las herramientas y bueyes para que el nativo... Pero de cierta forma también hubo esclavismo, ¿no? O sea, la lógica nos dicta eso, ¿no?
claro, o sea, en menor grado. Hubo, inclusive hasta en la República hubo esclavitud cuando se mandaban los enganchados a la explotación de la Todavía hay en Argentina, Brasil. Y lo que habrá acá. Todavía sigue, ¿no? Bueno. Siempre se camufla. Okay. Entonces, si hubiese cambiado, si hubiese habido esa explotación, hubiésemos tenido esclavitud en el Oriente. Pero volvamos al tema. ¿Cómo llegamos al 24? ¿Cómo llegamos al 24? Justamente esos criollos son los que estaban disconformes. 4 principales o cuántos se podría nombrar? ¿Solo es Ñuflo de Chávez? No, Ñuflo de Chávez actúa en la fundación, no en la independencia, ¿no? En la independencia tenemos a los doctores de Charcas, que es donde se concentra la logia. Habíamos dicho en el anterior segmento que España estaba luchando con Francia por su independencia, lo que es aprovechado por Inglaterra. Crea los grupos de logia en América y desde Charcas, en la Universidad San Francisco Javier, se comienza a germinar la idea de la independencia, ¿no? Cuando Napoleón toma España y posesiona a su hermano como rey, la hija del rey, de Carlos V, Carlota, que estaba casada con el rey de Portugal, huye y se refugia en Río de Janeiro. Entonces, llegaban órdenes de diversos lugares. Llegaba del rey Carlos V. Llegaban órdenes de su hijo, que también había tomado el trono, Felipe IV. Llegaban órdenes de José Bonaparte I. Y Carlota, la hija del rey, también mandaba órdenes al virreinato. Entonces, ¿quién mandaba en España? ¿A quién había que obedecer? Era una desorganización terrible. Total. Entonces, el Virreinato de La Plata manda la consulta a los probos de la de Charcas, donde, luego de analizar las cosas, dicen el único rey es Felipe IV. Felipe VII. ¿Por qué? Carlos IV estaba preso en manos de Napoleón. José Bonaparte era extranjero y por tanto no podía ser reconocido como rey. Carlota era mujer y ni siquiera tenía derecho a la sucesión. Entonces, por ser mujer. Por ser mujer. Y el único que tenía los derechos era Felipe VII. Eso no le gustó a las autoridades, ese fallo. Porque significa que ellos tenían que renunciar porque ya habían sido puestos por el anterior rey. Y poder es poder, compañero. Yo no quiero perder el poder. Y traen a los probos de Charcas, destruyen las actas de lo actuado y todo queda ahí. Pero estos jóvenes, entre ellos Jaime Sudáñez, comienzan a difundir al pueblo lo que se había fallado. Ahí es ahí donde Pizarro, el presidente de la audiencia, manda detenerlo a Jaime Sudáñez. Al momento que lo detiene, el 25 de mayo de 1809, el pueblo se levanta. Pero no se levanta, y esto que quede claro, no se levanta en contra del rey, sino se levanta en contra de los sinvergüenzas que estaban ostentando el poder en ese momento, que no querían soltarlo, ¿no? Entonces, por eso es que en el grito de Charcas, hoy Sucre, se decía: muera el tirano, o abajo el tirano, viva el rey. Lo mismo se decía acá. Todavía se respetaba al rey. Porque el primer movimiento o bien fue camuflado, o sea, el mismo proceso que de la creación de Bolivia que te comentaba antes, que ya vamos a llegar a eso, había que buscar un líder extranjero, porque ¿qué pasaba si el pueblo no aceptaba el golpe a la realeza? Entonces había que ir con calma, pero probemos si el pueblo nos apoya. Entonces buscaron una víctima común, Jaime Sudáñez, y un agresor, que era el presidente de la audiencia. Entonces ya cuando las cosas vieron que funcionó, ya actuaron en la segunda etapa. Envían emisarios a toda América. A La Paz, que se levanta en julio de 1809, a los pocos meses de Charcas. En Sucre fue primero. Chuquisaca, las Charcas. Y el 16 de julio La Paz, 15 de agosto Santa Cruz, 1809. O sea,
al mes siguiente que se levanta La Paz, se levanta Santa Cruz. Cochabamba. Pero no se levanta, no se levanta Cochabamba, pero no se levanta la españolada o la criollada cruceña. ¿Quiénes se levantan? Se levantan los negros y los esclavos. Aquí, y los indígenas. Aquí, claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos emisarios que habían enviado la logia de los independientes de Charcas, ¿ya? Acá Santa Cruz, había difundido que por el respeto que se le había dado al rey, ¿ya? Y el rey en reconocimiento había otorgado la libertad a todos los esclavos y nativos, cosa que era falso. Entonces, y que los patrones que ellos tenían no les querían hacer conocer el documento para no perder su servidumbre. Entonces eso es lo que provoca que el negro se levante, el negro, el mulato, el esclavo, el indígena. Entonces, ¿qué es lo que planifican? ¿Cómo hacemos para limpiar a todos los españoles y criollos? Aprovechemos la fiesta de la Virgen. Acá me estás hablando de la época cuando ya Tupac Amaru, Tupac Katari se levanta, ¿o mucho antes? Mucho después, ya se había levantado. Okay. Entonces, en 1809, estamos ahorita, en 1809, el 15 de agosto, se festeja la fiesta de la Virgen de la Asunta, de la cual el gobernador de la época aquí en Santa Cruz era muy devoto. Y siempre hacía el velorio de la Virgen en su casa, donde asistía la crema de la crema española o cruceña, llamémosla así. Entonces los negros dijeron, bueno, aprovechemos ese momento que van a estar todos, ¿sí? Los degollamos. Siempre dices los negros. Los negros. ¿Eran los mulatos? Es que habían negros y había mulatos. En su mayoría... El movimiento se origina ahí, con ellos. Y después se contagia en las zonas aledañas. ¿Cuánto? Con los nativos. ¿Te animás a arrojarme alguna cifra? Estamos hablando de cerca de 800 personas, o sea, 800. Y en porcentajes, por ejemplo, ¿cuántos eran mulatos o negros? No hay ningún dato de ese estudio, ¿no? Y muchos historiadores no citan, ¿no?, a los afros o a los mulatos. Humberto Vázquez Machicado sí lo cita. Porque siempre se dice que están en los Yungas, estuvieron en Potosí, en las minas. Claro. Aquí el nuestro, no sé si decirle hombre de color o no, pero el negro y el mulato eran mayormente huidos del Brasil. ¿Ya? No se olviden que Brasil sí que era un estado esclavista, una corona esclavista, entonces huían de allá del Brasil, y hay muchos reportes coloniales que registran el ingreso de los nativos de Brasil, o sea, los esclavos de Brasil, que al final quedaban acá. Algunas familias compraban negros en Potosí y lo usaban para su servidumbre. Era algo chic, o sea, algo de lujo, algo de categoría, ¿no? Tener un servidor negro. Es lo que se hacía en ese entonces en Norteamérica. Claro, esto en Norteamérica, en todas partes era de alguna forma sí se tuvo que replicar. Entonces, ellos deciden, los esclavos mulatos y negros deciden aprovechar la fiesta del 15 de agosto, la fiesta de la Virgen de la Asunta. La fiesta se llevaba a cabo en la casa del gobernador, que queda en la esquina de la plaza donde está Entel, actualmente frente a la alcaldía. Okay. Donde está Entel, esa era la casa del gobernador. Entonces, todo preparado, pero ahí viene, yo digo, el golpe de suerte o la infidencia, ¿no? Estaba el negro con su negra conversando y el negro le cuenta lo que iban a hacer. Entonces la negra le avisa a la patrona. La patrona le cuenta a su esposo. ¿Y el esposo? Y su esposo manda un emisario desde Cotoca a caballo y llega justo esa noche. Le informa al gobernador, el gobernador discretamente, para no escandalizar a la gente, refuerza la plaza, toma preso a todo mundo, algunos huyen, otros son apresados y se acabó el levantamiento de los negros. Históricamente se llama levantamiento de los negros. Ahí llegamos a un punto, ¿te parece? Luego de la pausa continuamos. Perfecto. Muy interesante. Estamos hoy con el economista e investigador histórico, además vicepresidente de la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos de Santa Cruz, el señor Bismarck Cuéllar. Ya volvemos.